Cargo del arquitecto José Sato Onuma. Yo voy hablando, así que los incentivo a que ingresen. Para que ingresen, claro. No se escucha afuera, ¿no? Es inútil, es inútil. Ahí está Seller. Bueno, el arquitecto Sato que nos acompaña nos va a contar de las experiencias de forestación en ladera para la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y el control urbano en el distrito de Independencia. Un breve biodata del arquitecto, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ingeniería por la Universidad Waseda de Tokio, con estudio de posgrado en Prevención de Desastre en la Universidad de Tsukuba, Japón. Ha sido director nacional de Asunto Tecnológico del Colegio de Arquitectos de Perú en el periodo 2017-2020 y viene promoviendo la gestión de riesgo del desastre desde 1982. Es asociado fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudio y Prevención de Desastre PREDES, ONG con 34 años de labor en el Perú. Docente también de la Maestría en Gerencia Social de la PUC y Gestión de Riesgo de Desastre de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Consultor en evaluación y monitoreo de proyectos de cooperación de la Embajada de Japón. Ha laborado en el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, INADUR. Fue jefe del Departamento de Planeamiento y Mitigación de Desastre del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmica y Mitigación de Desastres, SISMIT, de la UNI. Ha sido consultor en gestión de riesgo de desastre para la Red de Estudios Social en Prevención de Desastre de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, entre otros. Así que, arquitecto Sato, a usted la palabra. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muchas gracias, Ana. Había enviado un CV más pequeño. Muchas gracias por la... Este me han dado. Sí. Bien, buenas noches con todos y todas. Para mí es un placer estar aquí para conversar con ustedes sobre una experiencia que hemos desarrollado. Como se ha mencionado, yo soy arquitecto, no tengo nada que ver con la ingeniería forestal, pero la idea es compartir esta experiencia que surgió pues, de un proyecto que hemos desarrollado a lo largo de 4 años en el Distrito de Independencia. Este proyecto entonces fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y en primer lugar, para ponernos en situación, en el contexto del pedido que me hicieron de hacer esta presentación, sobre esta pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos ciudades sostenibles y resilientes? Ya Seller ha mencionado, ¿no?, que a nivel mundial estamos sobrepasando el 54% de población urbana, pero en el país, según el último censo nacional, estamos llegando pues, al 77% de población urbana, y en Lima Metropolitana obviamente estamos llegando al 98% de población urbana. Luego tenemos esta situación de que estamos expuestos a peligros naturales, hay una vulnerabilidad creciente y esto genera un riesgo en zonas urbanas que está en aumento de forma dramática a nivel mundial. Obviamente el cambio climático también afecta estas condiciones generales de aumento de la vulnerabilidad. Sin embargo, hay oportunidad de crear sinergias difundiendo experiencias que se han desarrollado tanto a nivel local como en diferentes regiones del país, y esta es una oportunidad, digamos, para poder compartir y ver de qué manera podemos crear esas oportunidades y sinergias. El tema de reducción de riesgo de desastres ha tenido una evolución bastante, se ha desarrollado bastante en las últimas décadas.
sobre todo a partir de la década de los años 90, cuando se creó el diseño internacional para la reducción de los desastres. Luego, la creación de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. En el año 2005, el marco de acción de Hyogo, que da los lineamientos a nivel global, ¿no?, de cómo los países deben contribuir a esta reducción de riesgo. Y el último ha sido, en el año 2015, el marco de Sendai, ¿no?, que es lo que en este momento nos enmarca digamos, en la dirección en que debemos caminar. Obviamente eso está asociado también a otras iniciativas de las Naciones Unidas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también se mencionó por parte de CELER, una serie de objetivos de desarrollo que están relacionados con diferentes actividades que incluyen también a la forestería. Y también, obviamente, la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus reuniones anuales que se desarrollan. Las tendencias de los desastres es creciente, sobre todo en los aspectos de los producidos por fenómenos hidrometeorológicos, llámese lluvias, tormentas, sequía, ¿no? Luego, el marco de Sendai pues, nos orienta con 4 prioridades. La primera es relacionada al conocimiento del riesgo, ante qué cosas nos estamos enfrentando en relación a los riesgos de desastres. La segunda prioridad es fortalecer la gobernanza para gestionar riesgos, tanto a nivel nacional, regional, local. La número 3 es invertir en la reducción de riesgo. Ahí es donde se quiere incidir mucho, sobre todo también en la participación de las empresas privadas, también en esta necesidad de reducir los riesgos a nivel mundial. La prioridad 4 es relacionada ya a lo que se diría es la respuesta a los desastres, pero también a la necesidad de reconstruir mejor. Ahora que estamos en un proceso de reconstrucción en el norte, hay una serie de lineamientos, recomendaciones que se están desarrollando y sobre todo el no repetir, ¿no?, las vulnerabilidades que existían antes y tratar de recuperar, ¿no?, los medios de vida de la población lo más rápido posible. Cosa que todavía tenemos aquí atrás porque tenemos el caso de Pisco, ¿no?, año 2007, que todavía no se termina de reconstruir. Entonces, en el ámbito limeño también pues, estamos en la expectativa de que pueda ocurrir un sismo de gran magnitud. Entonces, ese también es el contexto en donde se desarrolla este proyecto que hicimos en Independencia por 4 años. En donde el riesgo sobre todo está enfocado a las zonas de laderas, donde se concentra prácticamente la mitad de la población de Independencia, más de 100.000 habitantes, y con los obvios problemas que hay de falta de servicios básicos y de la informalidad de la construcción, ¿no? O sea, el riesgo es muy alto y esto también es compartido con muchos distritos de Lima. Se habla de 1 millón de habitantes que viven en laderas. Ayer mencionaban 2.4 millones de habitantes. Yo creo que a esa cifra es un poco elevada para nuestro entender, pero el problema está ahí, ¿no? Población que vive en laderas de cerro y es una tendencia que continúa día tras día. Entonces, en Independencia trabajamos sobre todo en la parte de lo que llaman ejes zonales ermitaño y unificada, de los 5 ejes zonales que tienen vivienda, porque hay otro eje que es el industrial, ¿no? Está Plaza Norte, Megaplaza y toda el área comercial.
El riesgo entonces se concentra, como mencioné, en la parte de las laderas de cerros. Hay 128 asentamientos humanos, de los cuales 60 tienen lo que llaman planos visados, o sea, los planos que se les da solamente para que tengan acceso al agua y desagüe, no a la titulación, porque ese es un proceso adicional que tienen que realizar. Solamente son datos generales del objetivo que teníamos en ese proyecto de reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a sismos y también lluvias intensas que podrían ocasionarse en la ciudad de Lima, con un enfoque de barrio que es el enfoque que nos orientaba la convocatoria de USAID. Entonces, el proyecto tenía las dimensiones de la asistencia técnica por parte de PREDES, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, la cooperación de USAID a través de sus visitas y asesoría regional, trabajando con el gobierno local y la población, y donde era necesario pues, tener la voluntad política de la municipalidad, del alcalde sobre todo, y una participación activa de la población. Trabajamos en 4 sectores, en 4 ejes, digamos, de trabajo. El primero referido al conocimiento de riesgo, políticas y prácticas en gestión de riesgo, el tema de la vivienda y asentamientos humanos y agua, saneamiento y higiene de emergencias. Lo que voy a poner ahora se basa sobre todo en la parte del eje o sector 3. El punto de partida, como todos los trabajos que hacemos en PREDES, es el trabajo comunitario, ¿no? Con la población, que es nuestro objetivo principal. Y se trabaja pues, con lo que se llaman los mapas parlantes para poder ubicarnos en el territorio y conocer sus miradas sobre qué tipo de peligros, qué vulnerabilidades existen y cuál es el riesgo que conduce a que tengamos que plantear, ¿no? Soluciones alternativas. Y eso nos permitió pues, un acercamiento con la población en donde uno de los temas que surge es el de la necesidad que tenían ellos de evitar que hayan nuevas invasiones, porque habían tenido 2 intentos de invasión, uno de ellos que tuvieron que inclusive ellos contratar personas armadas para desalojar, ¿no? A los invasores, y dijeron, quisiéramos hacer forestación. Bueno, o sea, eso fue entonces nuestro punto de partida. Dijimos, bueno, es una opción interesante que podemos iniciar, y es así que esta es la imagen objetivo, digamos, que ellos se plantearon de tener en base a experiencias que ya tenían a nivel, digamos, de algunas familias, de desarrollar esta forestación. Volviendo al tema del riesgo, obviamente hicimos los estudios con la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se ve pues, que el 58% del territorio de la municipalidad es área zona de peligro geológico alto, y ahí vive, ¿no? Prácticamente la mayor parte de la población de Independencia. Y como mencionaba, ¿no? La forestación se plantea, en este caso, como para nosotros, como objetivo, una medida de reducción del riesgo en la parte de las laderas, pero también como un límite para el crecimiento informal, con el planteamiento de que si no solucionamos ese crecimiento informal primero, mal podemos estar haciendo obras de reducción de riesgo, porque al contrario, ¿no? Como ayer también escuchábamos una conferencia en la Universidad Católica, este tipo de programas que se han estado desarrollando, de muros de contención, escaleras, etcétera, lo que al final produce es un incentivo a la informalidad y a seguir creciendo con invasiones. Obviamente hay una mejora ambiental, mejor manejo del territorio, y esto se hace pues obviamente con una participación de la población, pero también
digamos que el gobierno local se plegó a esta iniciativa. Hay otras obras que se hicieron, obviamente, pero no las voy a mencionar en esta oportunidad. Entonces, lo que hicimos fue un piloto con 300 árboles nativos, ¿no? Molle serrano, palo verde, guaranguillo, guaranguay, y aunque se incluyó también mimosa, ¿no? Como especies que están adaptadas a este territorio, necesitan poca agua, crecen en suelos pobres, y el trabajo se hizo con la población. Todos los domingos había faenas para hacer el riego, pero al final vimos que esto no era sostenible, ¿no? Por eso que optamos por hacer un riego por goteo, o sea, lo implementamos, y eso facilitaba pues, el mantenimiento de estas primeras 300 plantas. Eso fue en septiembre del año 2015. ¿Sí? La iniciativa fue tomada, digamos, este es digamos, el mapa parlante inicial, ¿no? Con el que aquí vemos que había ya algunas iniciativas, ¿no? No tan grandes, y la idea es usar, ¿no? Todo el territorio de este asentamiento humano que se llama el volante 3. El volante 3 porque existió primero un volante, el volante 2 fue la ampliación del primero, y el volante 3 es, digamos, son los hijos de los que estaban en el volante 2, ¿no? La idea es que no haya un volante 4, un volante 5 y así sucesivamente. Esta es una imagen de lo que se hizo después, ¿no? Ya digamos, con la aprobación que nos dio USAID de usar los recursos que teníamos para seguir digamos, ampliando y consolidando esta iniciativa. Ya también con la intervención de la municipalidad, hicimos todo el proyecto para el sistema, primero, el sistema de riego por goteo, ¿no? Impulsando agua desde camiones cisternas hasta la parte alta, y plantar 3.500 árboles. Entonces son imágenes de cómo está ahora, ¿no? Esto se culminó la plantación en junio del año pasado. Es otra imagen, ¿no? Desde la parte más alta. Bueno, aquí también es una obra de defensa, un muro de retención para el caso de las caídas de rocas, si es que hubiera un pequeño huaico, por ejemplo. Pero lo interesante es que se hizo con las piedras que había allí en las quebradas, ¿no? Prácticamente al final nos faltó piedra para poder hacer el muro. O sea, fue interesante porque es el uso del material existente y no resultó muy costoso contra las obras que se hacen normalmente, ¿no? De muros de contención. Interesante el trabajo porque conseguimos unos picapedreros de San Juan de Lurigancho muy buenos, excelentes. O sea, ellos trabajaban prácticamente sin dirección de ingenieros, o sea, muy hábiles realmente. Bien, entonces esa es una infografía que resume de alguna manera lo que se hizo. Ha sido interesante el trabajo, no sé si, ojalá que podamos ver el video. Sí. Pero creo que no tiene sonido, no tiene sonido. No. Entonces lo dejamos. Lo puedo dejar para que ustedes lo vean después. Bueno, en todo caso, la idea es que esto muestra la posibilidad de lluvias, el crecimiento de la ciudad que es desordenado en las laderas del cerro, la situación de la mala construcción, ¿no? Informal que
que produce pues, que en general en Lima tengamos cantidad de zonas críticas que se van incrementando. Este es el volante 3, justamente. Pero este se va incrementando en todas las zonas que hay en la periferia del capital que tiene laderas de cerro. Entonces, la forestación es una alternativa que se presenta para contrarrestar esta situación, en este caso, como ven, con el trabajo de la población, para poder que las raíces eviten pues, el deslizamiento de la tierra, sea un colchón para la caída de rocas, con la cooperación de la asistencia técnica y el trabajo pues, que finalmente recibió pues, el apoyo también de la municipalidad. Entonces, esa es una vista del trabajo que se hizo en la segunda fase ya, y las especies que se colocaron, las principales. El uso del hidrogel como retenedor de agua para que, junto con el riego goteo, pues no se tenga que sino regar una vez por semana. Somos los trabajadores de la municipalidad y esa es la obra, ¿no?, del muro de retención. Y entonces la situación es bastante buena y ahora pues, se quiere ampliar esto a otras zonas del mismo distrito, con parques forestales, como este que se denomina Boca de Sapo. Es el alcalde de Independencia y bueno, recibimos el apoyo de Jorge Tejada, un bachiller en ingeniería forestal, para todo el trabajo que se desarrolló. Bien. Entonces, eso es como un resumen. Ahora, ¿cómo? Tienes 5 minutitos. Ok, sí, pero ¿cómo pasó esto? Allá, ok. Bien. Bien, estas son, bueno, otras acciones que se realizaron. Interesante que la experiencia también concluye con un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres que incorpora también estas medidas como la forestación, y fue comentado a nivel de una reunión con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. También se hizo un reglamento de parámetros urbanísticos para zonas de riesgo de desastres, es decir, las laderas de cerro. Eso es importante porque, si bien tenemos una reglamentación, una zonificación, ¿no?, zona de tratamiento paisajístico, se llama a todas las laderas, pero eso requiere una reglamentación como zona de reglamentación especial, que es el siguiente paso para poder ocupar estas áreas. Y no existe en la capital un reglamento como tal. Entonces se presentó esto al Instituto Metropolitano de Planificación, pero bueno, eso fue el año pasado, hubo algunos problemas internos, todavía digamos, este reglamento no es aprobado, ¿no? Al igual que el Plan de Desarrollo Urbano, que desde el año 2014 está ahí también pendiente de aprobación por parte del IMP. Y eso crea pues, un vacío legal, ¿no es cierto? Y los vacíos legales son aprovechados justamente para que la informalidad crezca. Entonces tenemos el planteamiento de 7 parques forestales. El primer paso fue Boca de Sapo, donde se hizo todo el proceso para que la Superintendencia de Bienes Estatales otorguen cesión en uso a la municipalidad
estas áreas para poder desarrollar el parque forestal. O sea, hicimos todo el proceso que se logró y ya este primer parque forestal ya está, digamos, en manos, el territorio está en manos de la municipalidad, porque había ese problema también, ¿no? El alcalde nos contaba, o sea, hay una invasión, voy, pido a la policía que me apoye para el desalojo y lo primero que me dicen es, muéstrame usted que es propietario de esa área para poder yo intervenir. Y no existe, no lo tienen. Entonces, en este momento, de las 7 áreas, entiendo que ya hay una que ya está cedida, hay 3 que ya tienen primera inscripción de dominio y hay otras 3 que están en el proceso. La primera inscripción de dominio es el primer paso para que el Estado tenga, digamos, el perímetro de su propiedad. Es interesante, ¿no?, de que los terrenos del Estado están allí, pero no pueden ejercer la propiedad si es que no tienen esa primera inscripción de dominio. Y lo que hay que hacer es hacer el perímetro y que ellos verifiquen, y todo un proceso bastante largo, pero que ya se ha entregado para que pueda la municipalidad, digamos, tomar este territorio, ¿no?, que es como un primer paso para poder continuar con iniciativas que en realidad ya está haciéndolo en diferentes partes del territorio, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, esto solamente son un resumen de todo el proyecto, pero solamente quiero señalar pues, que es necesaria la participación de la población, esta identificación de la forestación como una medida de reducción de riesgo, pero también para estos otros fines de control urbano, y que este fue un motivador, ¿no?, para otros procesos que desarrollamos en la zona. La iniciativa es parte del documento que salió a marzo del año pasado de la FAO, de Bosques y Ciudades Sostenibles. También el alcalde de Independencia presentó esta iniciativa en el Día Internacional de los Bosques, en marzo del año pasado, fue uno de los 2 alcaldes invitados. Y como se mencionó, pues también ha sido presentado en el primer foro mundial de bosques urbanos en Italia, en noviembre del año pasado. Bueno, y el proyecto en su conjunto hace poco obtuvo una mención honrosa en el Premio Ciudad al Liderazgo Urbano. Entonces, todo esto nos motiva pues, a seguir trabajando. Ahora estamos ejecutando un proyecto de transferencia de experiencias que hemos desarrollado en Independencia a nivel de las 8 municipalidades de Lima Norte. Felizmente el tema de la forestación ha sido asumido por la actual gestión municipal de su gerencia de desarrollo, perdón, de gestión ambiental. Y hay aportes, ¿no?, como DHL, que ya el 8 de este mes hizo una tercera campaña de forestación en Independencia, dentro de su campaña de 1 millón de árboles a nivel mundial cada año. Y así esperamos pues, poder ir impulsando, ¿no?, que haya más apoyos, ¿no?, interesar a las empresas privadas también a colaborar con esta iniciativa, porque yo creo que hay un potencial allí que hay que seguir desarrollando. Hay otras iniciativas, FICUS, también otra ONG que está en ese camino, y crea pues esas sinergias que mencioné al principio, ¿no? O sea, la forestación puede tener, como ven, pues una serie de entradas adicionales que nos anima pues a hacer trabajos colaborativos, y yo creo que es una tarea, ¿no?, que debemos impulsar y tratar de, entre todos, colaborar con estas iniciativas que son globales actualmente. ¿Sí? Creo que me dejo allí. Muchas gracias, arquitecto Sato, un aplauso. Muy inspiradora la experiencia. ¿Hay alguna pregunta que el público quiera hacer?
Y acá hay dos manos. ¿Quieren acercarse o desde ahí? Buenas noches. Bueno, en realidad yo, de acuerdo a la presentación inicial, vengo prácticamente como una intrusa, porque no soy ingeniera, soy bachiller en Derecho, pero vengo casi en representación de un grupo de vecinos de mi organización preocupados justamente por este tema. No sé si usted tiene conocimiento de las laderas del Cerro San Francisco, en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Vemos, acabo de apreciar el ejemplo del Distrito de Independencia, que me parece un gran logro, sobre todo porque la misma comunidad ha tomado conciencia, ¿no? Y ese es un gran éxito. Pero en nuestro caso, que veo una similitud porque se trata también de laderas del cerro, en este caso no sabemos cómo de bienes nacionales ha pasado a ser propiedad privada. Pero estamos muy preocupados porque tenemos entendido que se van a hacer edificaciones en las laderas, ya tienen habilitaciones urbanas y no tenemos salida. Estamos rodeados del cerro, está considerada como una zona de alto riesgo. Tenemos aquí una información del Instituto de INGEMET, que indica paraje, Los Álamos de Monterrico, tipo de peligro flujo, grado muy alto y recomendación, reforestar la parte alta. Sin embargo, ya están iniciadas las obras y nosotros estamos muy preocupados. Somos alrededor de 10.000 o más habitantes en la urbanización y como le repito, estamos rodeados de estas laderas. Nos estamos informando que es una zona de alto riesgo, que estamos dentro de un lugar de peligro fuerte y queríamos por eso informarnos y ver qué recomendaciones o cómo podemos nosotros reforzar nuestra lucha, ¿no? De proteger nuestro medio ambiente, las laderas y ver la forma de poder solucionar nuestra situación. Muchas gracias. Gracias. La segunda pregunta también, para después. ¿Sí? Tenía dos preguntas. Una relacionada a seguridad. O vieron que había un tipo de riesgo de violencia por temas de tráfico de tierras de la zona, si es que la hay. Y si había el riesgo, ¿cómo se mitigó? Si el riesgo existe. Y la otra pregunta es un poco por mi falta de dominio de temas forestales, pero una vez que sean más maduras estos árboles, más maduros, ¿van a requerir igual el riego permanente o llegan a ser autosostenibles? Muy bien. Y ahí yo le añado una pregunta muy práctica. ¿Cuánto cuesta forestar una hectárea en laderas? ¿Y cuánto cuesta el mantenimiento mensual? Y acá lo va a asumir la municipalidad una vez que se termina el proyecto. Pensando en poder ampliarlo a toda Lima, ¿no? Entonces tenemos que hacer unos numeritos. Bueno. Ingeniero, arquitecto, Bien. Bueno, yo también soy un intruso, no soy un arquitecto, no soy un ingeniero forestal acá. creo que todos somos intrusos acá, ¿no? Conozco a varios ahí en el auditorio, pero de eso se trata. Bueno, pero está bien, ¿no? Entre intrusos nos comprendemos. Bien, sí, sobre el tema de San Francisco no lo conozco a detalle, pero obviamente hay una presión inmobiliaria tremenda, el suelo urbano es escaso y entonces lo que está, digamos, más cercano a las áreas urbanas, los cerros, me refiero, son apetecibles para cualquier inversionista. Y eso ya lo vemos a diario, ¿no? O sea, los cerros de Camacho, por ejemplo, ya están ocupados. Y eso nos hace pensar, ¿no? O sea, hay ocupación de laderas bien hechas, otras no mal hechas y tal vez unas mal orientadas, ¿no? Porque las laderas pues, son parte del paisaje urbano y lo estamos llenando de concreto, ¿no?
El hecho de forestar, en realidad, en un espacio urbano como Lima, tiene grandes dificultades, sobre todo porque el agua es escasa, ¿no? No hay un sistema, digamos, económico para regar laderas porque no hay fuentes de agua. Entonces el riego a través de camiones cisternas, impulsando el agua, exige pues una inversión y un costo de mantenimiento que en este momento no tengo el dato exacto, pero lo puedo conseguir. Y lo que se debería plantear pues es ganarles a los inversionistas y a los invasores, con el planteamiento de que el gobierno local se empodere del tema y vea que ahí hay una posibilidad también de mejorar las condiciones de vida, pero también de iniciativas económicas, ¿no? O sea, áreas de esparcimiento, con paseos, juegos, inclusive de tener cosechas, ¿no? como la pimienta roja, ¿no? Del Molle, que acá no la apreciamos, pero parece que en el mercado internacional tiene un costo elevado. La tara, que también hemos incorporado en esta iniciativa. La tuna, sí, por supuesto, también tenemos tuna aquí, no lo mencioné. Entonces, hay que vender la idea de que hay otras posibilidades para las laderas de Lima, no solamente el concreto. Sobre violencia, tráfico de tierras. Lamentablemente, en el proceso en que trabajamos allí en Urbante 3, veíamos cómo a los costados seguía creciendo las casas, ¿no? En laderas por eso que el planteamiento es poner la mano antes, ¿no? Que los invasores. Ese es el planteamiento principal. Aquí no tuvimos problemas con la población que, digamos, de Volante 3, que fueron los que tuvieron la iniciativa. Entonces, ellos mismos protegen su área. El presidente del asentamiento humano es ahora empleado de la municipalidad para cuidar todo el parque forestal, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos una persona que siempre nos alerta de cualquier problema que hay. Sin embargo, en otro asentamiento humano que trabajamos, no hicimos forestación, pero que hicimos hacer obras de señalización de áreas de evacuación, mejorar espacios. Ahí sí habían los sindicatos de construcción, pseudo sindicatos porque no estaban, digamos, registrados, pero nos hacían problemas todos los días, ¿no? Y tuvimos que dejar de hacer muchas cosas. El riego, bueno, no hay agua de forma natural, digamos, entonces sí necesitamos hacerlo a través de otros medios. El planteamiento actual de la gestión municipal es que se pueda impulsar directamente desde fuentes de pozos o de plantas de tratamiento el agua y no usar caminos de cisterna, que es un costo elevado, ¿no? Cada semana hay que estar llevando 3, 4 camionadas de agua, ¿no? El costo de instalación sí sale aproximadamente, hice un cálculo como de $30 o unos 100 soles por árbol. Y por hectárea estamos como 1000 árboles que hemos sembrado, ¿no? Porque son 3.5 hectáreas, 3.4 para ser más precisos, los que se han llegado a forestar con los 3.500 árboles. En total, la inversión, pero incluyendo obras de reducción de riesgo, fue como $100.000 para este espacio. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el arquitecto. Quedan varias preguntas para el conversatorio final. Tenemos la última exposición
a cargo de Pedro Cárdenas, jefe de la División de Áreas Verdes y Ecosistema de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que nos hablará sobre el análisis del cumplimiento de la Ordenanza 1852 en relación a la protección del patrimonio arbóreo y los resultados del inventario forestal de Lima Metropolitana. Pedro Cárdenas es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria La Molina, con especialidad en horticultura ornamental, manejo de viveros, implementación y mantenimiento de parques y jardines. Tiene un diplomado en manejo, diseño de áreas verdes y arboricultura urbana de la UNALM, gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental de CESAP del Colegio de Ingenieros y especialización de gestión financiera de proyecto en entidades no lucrativas de SAN. Actualmente es jefe de la División de Áreas Verdes y Ecosistema de la Municipalidad Metropolitana de Lima, después de haber asumido la responsabilidad de la Subgerencia de Servicios Públicos en la Municipalidad de La Molina. Así que... Gracias. Buenas noches. Bueno, la jornada ha sido un poco intensa, larga. Vamos a tratar de hacerla dinámica. Vamos a comenzar. Pertenezco a la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. Ahorita vamos a ver brevemente un poco el análisis del cumplimiento de la Ordenanza 1852, con algunos resultados de disminución, pérdida y compensación de patrimonio arbóreo de Lima Metropolitana. La 1852 es una ordenanza que data del año 2014, pero que lamentablemente y pasado ya 4 o 5 años, no ha sido reglamentada. La falta de reglamento es la que nos impide a veces actuar con ciertas especificaciones con respecto a los problemas que se pueden presentar. La 1852 es la llamada Ordenanza para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la provincia de Lima. Tenemos algunos artículos importantes e interesantes para rescatar, como el artículo 12, que indica la competencia de las municipalidades distritales en materia de áreas verdes, ¿no? Y básicamente es mantener, rehabilitar y vigilar las categorías señaladas en el párrafo anterior, que son básicamente lo que representa el manejo de los parques, jardines, avenidas en cada uno de los distritos. Después tenemos la promoción para la creación de áreas verdes, arborización e instalación de vegetación en su jurisdicción. Esto va a depender actualmente de las características que encontramos en cada uno de los distritos. Digamos, en distritos ya consolidados, San Borja, San Isidro, Miraflores, el tema de crear nuevas áreas verdes va a ser más difícil con respecto a que ya, digamos, casi todo está instalado, con la referencia de los distritos que se encuentran en la periferia del centro de Lima, ¿no? Donde falta mucho por implementar, pero que básicamente se debe a otros factores, básicamente el económico, el financiero, para poder trabajar en esos sectores. Y otro factor importante que queremos rescatar de este artículo 2 es preparar y actualizar de forma sistemática el inventario distrital de áreas verdes y arbolado urbano. Esa es la fuente y la materia prima realmente para poder generar un plan integral de trabajo de mantenimiento en Lima Metropolitana. Vamos a ver posteriormente que tenemos alguna información, algunos distritos sí se han comprometido con brindarla, trabajarla, pero todavía nos falta esa información y es de suma importancia para poder proseguir. Después tenemos el artículo 22 con protección del arbolado urbano, que es un poco centrándonos en el tema de hoy, en el cual la Municipalidad de Lima es la encargada de expedir la resolución que autoriza la tala, poda severa o traslado de especies arbóreas antes de realizar el tratamiento respectivo en todo el ámbito de la provincia de Lima. ¿Qué quiere decir? Que cualquier situación que se presente en cualquiera de los distritos, el distrito como tal tiene la primera categoría, la primera opinión de decidir al respecto de alguna solicitud de estas características. Posteriormente, brinda al distrito, después de su opinión, pasa a Lima Metropolitana para que finalmente se pida la resolución con o no proceso de tala, poda severa o traslado de especies. Vamos a ver posteriormente cómo se mueve un poco, cómo se ha movido este sistema. El artículo 28 en cuanto a la compensación. La compensación por tala, traslado que cause la muerte del árbol y o poda severa y por el daño de áreas verdes será efectuado económico o
físicamente con base a la valorización económica contemplada en el artículo 18. Inmediatamente entramos en este problema. La ordenanza dice, en el reglamento de la presente ordenanza se establecerán las condiciones, modalidades y los fines de ambos tipos de compensación. Insisto, falta este tema, estamos en proceso de trabajar y ahondar en esto para poder solucionarlo, sacar un reglamento o una ordenanza que incluya todos estos factores para poder saltar esta incomodidad que tenemos acá presente. ¿Qué nos dice el artículo 18? La valorización económica de las áreas verdes y el arbolado urbano. Las áreas verdes son intangibles, inalienables, imprescriptibles y tienen un valor dado por factores como su composición y ubicación. Para fines de compensación por daño de las áreas verdes se realizará una valorización económica según sea el caso. La valorización económica es otro factor que se está trabajando. Lamentablemente me gustaría traer buenas noticias al respecto diciéndole que sí tenemos, sí hay, sí podemos. Pero bueno, ahorita recién estamos dando este nuevo paso para poder salir de estos impases. Este es un poquito un resumen de lo que se ha encontrado en el historial de información que se ha tenido en la municipalidad. Entre los años 15 y 19 hasta abril, ¿qué hemos encontrado? Que se han evaluado 26.522 casos de árboles. ¿Cuáles eran? De diversas solicitudes, que han procedido o no con referente a estos detalles. En Tala, ¿no? Vemos acá 1.198, 938, 1.700. Estos son los resultados, los que se han dado en las documentaciones, en los oficios para autorización. Un total de 4.073 entre la sumatoria de los distritos. Poda severa, 142 y traslado y reubicación 21.070. No procedentes, 1.233. En esta figura podemos ver que casi el 83% corresponde al traslado y reubicación. De alguna forma es un poco un cambio, ¿no? Porque no solamente optamos por querer talar el árbol y eliminarlo. O sea, queda en conciencia de los que de alguna forma podemos manejar estas autorizaciones como última medida, no la tala, sino el traslado o reubicación de la especie, tratar de conservarla en sus mejores características o como lo estamos encontrando. La tala sí, aparentemente es un 16%, pero ¿qué es lo que ha pasado y viene sucediendo? Y a pesar de que sí se ha dado una charla hace unas semanas atrás, siguen algunos distritos pidiendo, ¿por qué vemos un 16%? Yo les podría decir que casi un 50% de este porcentaje son las solicitudes de tala de árboles que encontramos en los parques, en las avenidas, pero secos, muertos, ¿no? La ordenanza contempla un artículo, que es el 35, que le permite al distrito actuar por un tema de riesgo para poder retirar el árbol en un momento adecuado y no esperar directamente una autorización que suma a este porcentaje para poder retirarlo. Por X razones que se pueden presentar en el campo, ustedes saben, se puede morir un árbol, pero el tema de riesgo es preocupante y se tiene que actuar. No podemos estar esperando un proceso administrativo muchas veces. En cuanto a la compensación, bueno, hemos podido encontrar información hasta el 2016 en cuanto a hacer cumplir este procedimiento, ¿no? La ordenanza anterior a la 1852, la 525, establecía pues que la compensación por árbol muerto o traslado infructuoso era de 10 por 1. ¿Qué quería decir? Yo lo trasladaba, tenía que dar 10 a cambio de 1 en compensación de eso como un equivalente en cuanto a las especies vegetales. La nueva ordenanza, la 1852 al no estar reglamentada carece de esa base. Insisto, se está trabajando en eso de alguna forma, pero ya no es de una exigencia. Nosotros, y bueno, lo que he encontrado es que el equipo técnico siempre trataba de intuir a eso y jalar el dato de la 525 para que se siga estableciendo una equidad dentro de lo que sale y lo que se quiere poner. Es así que, bueno, estos son los distritos, no todos solicitan y se ajustan a la ordenanza y muchos actúan por cuenta propia, lamentablemente a veces sin mayor conocimiento, que en estos años se ha podido verificar 4.365 reposiciones arbóreas, ¿no? Entonces, de alguna forma sí ha habido un compromiso.
en algunos más que en otros, ¿no? Este es algo que ya se ha hablado y que más o menos, bueno, hemos estado tratando de digerir, y si nos comparamos definitivamente con Río de Janeiro, bueno, vamos a ver, o tendríamos que ver que nos iríamos arriba del techo para poder ubicar a Río de Janeiro, ¿no? Acá tenemos 52.8, que es de Santa María del Mar, pero conocemos que Santa María del Mar, o les preguntaría, ¿cuánta población creen ustedes que tiene Santa María del Mar? ¿No? ¿Algo? 91, algo así era. Bueno, de la fuente que hemos encontrado del 2017 indica que son 999 personas inscritas en Santa María del Mar, ¿no? Por uno, bueno, ya este año ya habrá 1000, ¿no? Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, por eso es que vemos una curva bastante alta y que supera definitivamente a las demás. Pero claro, esos son los inscritos. En los meses de verano seguramente, si contabilizamos ahí el uso, bueno, esto se puede venir abajo, ¿no? En cambio, comparado con los más de 8,5 millones que tenemos en Lima Metropolitana, ¿no? De ahí le sigue San Isidro, pero bueno, sí, pues caminamos por acá, en San Isidro, y sí podemos percibir esa característica, pues, de área verde, ¿no? Y sigue siendo, bueno, un detalle plano, ¿no? O sea, medimos metros cuadrados por habitante, pero tenemos otras características como el arbolado que tenemos que comenzar a darle el valor adecuado para que todos visualicemos la importancia que tiene el tema del arbolado, ¿no? Bueno, otros distritos como Pucusana, claro, tiene 0 punto algo, y Pucusana, si mal no recuerdo, tenía como 15.000 habitantes, ¿no? Y era un poquito más, pero definitivamente las curvas están casi todas por debajo de un promedio que debería ser el adecuado. De las experiencias que se han tenido en Lima y en otros distritos y en otras inspecciones, más o menos les he querido poner algunas fotos que a mi parecer eran representativas en cuanto al manejo y mantenimiento de áreas verdes y su complemento, que es el arbolado urbano. Esto es en invierno, en una avenida, no se las menciono, si ustedes la conocen quizás sabrán, pero miren, o sea, en invierno ya tiene ciertas características de zonas que han sido maltratadas, ¿no? En verano quiero que pensar que la rieguen para que esto se recupere. Igual, es una característica de todos los días. El árbol, a pesar de que básicamente, miren acá, este es el centro de Lima, ¿no? Cerca a la Plaza San Martín, donde interdiario, por decir, hay mítines, manifestaciones y todo, pero sigue siendo el árbol el refugio de todos, ¿no? En verano era increíble, o sea, las flores no duraban, pero el árbol ahí permanecía y la gente se acuñaba, por no decir de otra forma, debajo del árbol, esperando un poco de sombra. O sea, los beneficios, indudablemente, son evidentes, ¿no? Esta es otra característica que culturalmente ha venido desarrollándose en el crecimiento de las áreas verdes de todos los distritos, de la mayoría. Un plátano, una cucarda, un rosal, por aquí un ficus. Entonces los parques han ido creciendo independientemente de la posibilidad de tener un orden. ¿Por qué? Porque los vecinos de alguna forma se han preocupado por querer tener esa área con algo, o productivo, o de sombra, o de flores, o de rositas para la Virgen, ¿no? Es multicultural. En medida de eso encontramos 1000 especies que generan una sobrecarga en el mantenimiento, ¿no? Entonces, yo por una experiencia anterior en La Molina, generamos un parque nuevo, cuando llegué había muchas zonas todavía que se estaban implementando, le buscamos 3 especies arbóreas, nada más. Regresamos al mes o poco a poco a una supervisión. Ya de las 3 especies arbóreas ya teníamos 3 más, yucas, cactus, rosales. Es una costumbre muy arraigada en nosotros, pero que finalmente, no sé, o enriquecemos o generamos un caos, ¿no? Depende del punto de vista donde se quiera ver. Experiencias contrarias en otras avenidas de repente que han sido tratadas de una mejor forma, ¿no? Vemos una ubicación especial a los árboles, otra correspondiente a las especies arbustivas, y vemos un orden, ¿no?
ese mismo orden que a veces sería el que nos gustaría tener cuando manejamos el carro y tenemos todo el caos de la vía, pero vemos un orden, una estructura coherente a nuestro lado y que nos da beneficios. Bueno, es un poco la tranquilidad del que de repente maneja en la zona. Ubicación incorrecta y la elección equivocada de las especies. Seguimos con este tema de que me compro un arbolito o me trajo mi familiar un eucalipto, ¿dónde lo pongo? Ya lo pongo aquí en mi jardinera, afuera. A los años tenemos un monstruo que no sabemos cómo controlar. O como una autocrítica, ¿no? Tenemos la falta de un mantenimiento oportuno, ¿no? Sobre especies que de repente sí son buenas, ¿no? Un muelle en una avenida, pero que el manejo va a orientarnos a que esto sea positivo o incómodo de repente para el transeúnte, como esta persona que tiene que estar un poco esquivando las ramas para no porque no lo quiere romper, sino porque no se quiere ensuciar, no porque con las características que tenemos acá, bueno, todas las hojas están llenas de moho, de hollín, ¿no? Entonces, si paso por acá y me rozo ya me ensucio, ¿no? Entonces, es así. Entonces, este es un gran eucalipto, pues que definitivamente la persona que vive acá, bueno, ya ve al costado pues un gigante, ¿no? Que se le puede caer de repente, como que ha sucedido, ¿no? Entonces, viendo salió una idea. La mayoría de los árboles pueden vivir más que la persona que los planta, por lo que el impacto de esta decisión puede influir en toda una vida, ¿no? Es cierto, o sea, eso sucede, y básicamente por un tema de desconocimiento. Los que podemos influir de alguna forma, tenemos que tener la capacidad de congregar, de reunirnos, como acá Celer de alguna forma lo estaba haciendo, para poder desde nuestra posición tratar de orientar de alguna forma a que esto se reoriente a un orden. Nuevamente, ¿no? Una araucaria, lo compré para Navidad, le puse las bolitas, las lucecitas, me quedó bonito, todos me felicitaron, pero cuando pasaron 2 o 3 años no sabía qué hacer y me daba pena botarlo. Lo siembro acá en el cuadradito de afuera, total, ahí se va a ver bonito 2 años más. Pasan, miren, ya perdió la estructura el árbol, ¿no? O sea, la estructura cónica, bueno, que debería de tener, ya la quebraron. Ya no es la araucaria que debería de ser, porque está mal ubicada. Igual, ¿no? Una ponciana, que acá está bastante podada, pero que si no, con la justa se está acá creciendo, o sea, y yo no sé, acá no entra ni una gota de agua, ¿no? Sus raíces estarán pues por el jardín de esta vivienda, por donde están estas de acá, ¿no? O sea, el árbol va a romper la vereda en algún momento, va a estropear los cables, ¿no? Es una preocupación. Claro, cuando crezca, si lo dejo, lo guío bonito, es una sombra espectacular, pero ya después piden porque las hojitas se le metieron al motor del carro, o porque cuando caminan llevan las hojitas hasta dentro de la casa, no saben qué hacer, ya se cansaron de barrer. Entonces, nuevamente, ¿es lo más conveniente? Hay que analizarlo de diferentes ángulos. Otra estructura que ha sido bien llevada, ¿no? Vemos ramas adecuadas, una copa frondosa, ¿no? Entonces, algunos ejemplos solamente. Otro ejemplo, aquí cerquita, ¿no? En invierno ya se acerca los sakuras o árboles del cerezo, ¿no? ¿Por qué? Porque por acá está el cultural peruano-japonés, ¿no? Entonces, parece el cultural, la municipalidad se han puesto de acuerdo, pero saben que esto hay que defoliarlo, ¿no? Entonces ya que vienen ahora los meses de mayor frío, es donde se tiene que proceder a defoliarlo para que oportunamente esté lleno de flores, ¿no? Y es bonito, es un espectáculo para la persona que pasa por la zona, ¿no? Entonces, y así como esto, seguramente que hay muchísimos más que cada persona pues, ha evidenciado y le gusta, ¿no? Al momento de pasar por alguna avenida importante. Esto es lo que le comentaba sobre el artículo 35, ¿no? Entonces, cuando se presenta una emergencia por riesgo muy alto de caída o la concreción de la caída del arbolado urbano que ponga en peligro la vida o propiedad de los ciudadanos, las entidades competentes ejecutarán la tala o retiro de manera inmediata. Esta acción deberá contar con un informe técnico de riesgo que será presentado a la Municipalidad de Lima en un plazo de 5 días hábiles luego de culminada la tala o retiro.
Pero entiendo también que el espíritu de la ordenanza no es ser cargoso y estar brincando a todos, oye, infórmame, pásame tu información, sino tener la información necesaria. ¿Para qué? Para que los inventarios que deberían de obrar en la misma municipalidad sean actualizados de esta forma. Si faltan inventarios y los distritos no se pronuncian de acuerdo al actuado, toda la vida vamos a tener información desfasada e incompleta. Pero piden, ¿verdad? Por este tronco seco piden autorización, ¿no? Y eso suma al 18% que les comentaba en un inicio. ¿Qué sucede, no? Bueno, ese es otro tipo de trabajo. Lamentablemente, no todos los distritos se preocupan por tener las posibilidades adecuadas y la logística y el presupuesto adecuado para que se ejecuten labores correctas en el momento apropiado y de la mejor forma. ¿Qué hace el jardinero? Poda acá, poda acá, poda acá, poda acá. Y la parte foliar está en el hiperespacio, ¿no? Ya no la podemos ya ni ver. Entonces crece tanto, tan delgado, que llega un momento en que se quiebra. Pasa. Y bueno, cayó acá, en esta iglesia, en esta capilla, pudo haber caído acá, pudo haber habido una persona ahí, como un caso que sucedió a inicios de mes, creo, en Chaclacayo, ¿no? Que lamentablemente generó la muerte de una persona que estaba sentada disfrutando del parque, ¿no? Le cayó un árbol que no fue analizado en su momento, pues, y ¿por qué? O sea, no creo que el funcionario de ese momento haya dicho, bueno, déjalo, sí está peligroso, sino que muchas veces no se tiene la capacidad para poder ejecutar los trabajos en el momento adecuado. Y eso, nuevamente, es porque no hay la capacidad de la gestión de dar el apoyo adecuado, ¿no? Y una vez que suceden los problemas, bueno, asumirlos. Estamos 5 minutos. Entonces, un dato que preguntaba, ¿no? Hemos podido rescatar esta información de algunos distritos con respecto al inventario de arbolado urbano. Lima, 21.000, El Agustino, 9.000, Independencia, 1.900, Jesús María, 13.000, 14.000 La Victoria, 800 Pachacamac, 13.000 Puente Piedra, 24.000 San Borja, 7.000 San Martín, 669 Santa María, 97.000 Santiago de Surco, 5.000 Villa El Salvador. También hemos contado con Emilima, Cerpar, Parque de las Leyendas, MAPE, Protransporte, para un total en amarillo de 294.618 árboles. Ahora, faltaría sistematizar especies, tamaños, sanidad, ¿no? Es una información que se ha rescatado de unas fichas que se han generado para cada uno de los distritos. Es más, nuevamente esta gestión está poniendo presión a los distritos para poder, para que se puedan comprometer con la información que tienen que presentar. O sea, sin esta base de datos no podemos estructurar un plan integral de qué es lo que tenemos que hacer. Poco hacemos con 1, 2, 3, 4, no sé, creo que hay 15, 16 datos. Ya tenemos una idea. Uy, acá me faltaron 2 de amarillo, pero bueno. Entonces, ya tenemos una idea, pero nuevamente, falta completar información que sí, ¿verdad? No es que la puedo hacer de hoy a mañana, a pesar de que la ordenanza que exige este tema también sanciona que el distrito no informe en su momento. No se está ejecutando esa sanción, se está dando un plazo, se está extendiendo el plazo porque también entendemos que es un proceso que realmente cuesta, ¿no? Entonces, no puedo mandar simplemente a practicantes a que vayan. O sea, ese practicante tiene que estar encabezado por gente profesional, adecuada, forestales, ¿no? Que conocen las especies mejor que los agrónomos, pero que tiene que ser real, adecuada, concisa, concreta, para poder tener una información totalizada que nos sirva a todos, ¿no? De eso va a depender la información y el manejo que tengamos en Lima Metropolitana. A su vez, se ha estado buscando información y en el Instituto Catastral de Lima se han encontrado fichas que ellos han elaborado en un momento, ¿no? Hace unos años
han elaborado dentro de su medida catastral que ellos sí tienen completa con respecto pues, a las casas, el frontis que tiene la vivienda para el tema de los arbitrios, las medidas y todo eso. Sumaron una información con referencia a los parques en estas zonas, en Lima Metropolitana nada más, ¿no? Faltaría la información del inventario de áreas verdes de los distritos para sumarlo a esto y generar una gran información de uso para todos. Donde sí se han tomado algunas fotos, se han tomado algunas características de las áreas verdes, pero le falta la información puntual de cada uno de los árboles. Nos comentan que no tuvieron la posibilidad de sumarles información, pero ya es un avance. Se necesitaría la información de los inventarios para nutrir estos cuadros y ponerlos pues en conocimiento de todos, ¿no? Esta es otra ficha. Eleazar Guzmán y Barrón, dos calles con sus fotos de Google Earth o de satélite, de la misma calle, ¿no? Y hay cierta información valiosa, pero que para el tema forestal necesitaría más datos. Y buscando dentro del mundo del internet alguna otra información que seguramente puede haber muchas más, encontramos este proyecto Urban Forest Vision en Melbourne, Australia, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero de repente ustedes pueden visualizar esta y otras, donde este planito me señalaba con colores las edades de los árboles, con formas, triángulo, rombo, triángulo, el tipo de árbol, y por aquí había otra característica más que me daba las condiciones del árbol, ¿no? Entonces, si uno ampliaba esta foto, iba a ver todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, claro, en esta zona planificada o replanteada, no encontrábamos pues más que, bueno, no me acuerdo, 11 especies diferentes, características de esta zona, ¿no? O sea, es raro encontrar una especie que no sea la correspondiente, ¿no? Y esta misma página nos llevaba a otros cuadros como la evolución del árbol, ¿no? Lo que encontraban acá no solamente le ponían edad, cuántos años, qué especie, sino un proceso de evolución y en qué momento estaba, ¿no? Cada uno de estos árboles. O sea, totalmente enriquecedora para cualquiera y la verdad que si uno no conoce no puede apreciar lo que tiene un costado, ¿no? Puedo pasar debajo y el árbol me da solo sombra para mí, pero definitivamente puede generar mucho más beneficios ambientales, que se dice, pero para todos nosotros desconocidos, ¿no? Entonces, es una de las posibilidades, seguramente hay 1000 más, no sé, pero lo encontramos y nos pareció interesante, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias. Un aplauso al ingeniero Pedro Cárdenas. Sí, queríamos distribuir ahora